Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola. ¿Aló? ¿Cómo ¿Aló? están? ¿Cómo estuvo la ¿Aló? Navidad? Sí. ¿Aló, Rafael? ¡Felicidades! Feliz Navidad. Bueno, estamos aquí ¿Cómo estuvo el viejo Pascuero? de vuelta. Oye, qué maravilloso ese hombre. Qué maravilla. Qué Increíble. hombre trabajar además de manera más rentable. O sea, a mí me admira él. Pero conmigo no trabajó mucho, ¿eh? Es que sabes que es ¿Te digo algo bueno, Pal? La verdad, ¿Sí? sí. Hay que mejor protegerse y decir que sí. Sí, cosa estupenda. Claudia, ¿a ti te digo algo bueno? Súper bueno. ¿Del viejito? ¿El viejito te digo algo bueno a ti, el viejito? Muy ¿no? bueno. A ti te dieron boleta. Lo pasaste mal, Rafa. Te Tengo la daban impresión, Regalo, ¿eh? Te daban recibo. tengo la impresión, ¿verdad? Rafa, que la Navidad con frío te afectó. Es que no hace frío aquí. No no, sé, es mucho gasto nomás. Hacen 10 grados. Oye, pero allá es mucho gasto la Navidad, ¿o no? Bueno, no, el gasto de la Navidad, el Año Nuevo, el día después, el día antes, el día de entre medio. Claro. O sea, es imposible salir a la calle y no gastar 20 libras. Es completamente imposible. Claro, y ojalá uno las bajara del cuerpo, pero las gasta del bolsillo nomás. Claro, exactamente. O sea, vas a llegar muy endeudado. Ojalá uno la recuperara. Rafa, vas a llegar muy endeudado. Muy pobre. Oye, Bueno, eso me hace sentir mejor, más cercano a los chilenos, más cercano al pueblo y comprendiendo mejor la situación nacional. ese es unos datos que ya nos tendrán que dar aquí en Santiago de Chile para ver la dimensión de la crisis económica en la que estamos sumidos, a ver qué tan poco se gastó esta Navidad, ¿eh? ¿O qué tal mucho? O qué tan, bueno, no, lo digo irónicamente, Sí. digamos, porque desiertos, los centros comerciales y todo eso no se veían, ¿eh? Yo encuentro que estaba Ya. llenísimo. La ciudad Sí, estaba muy colapsada. Por lo menos, no solo el 24, los días anteriores. La ciudad Pocos años se había ido tantos chilenos a pasar las Navidades a Londres y a Por distintas ser. partes. Por ser. Es lo más típico. Me encontré con tanto. Bueno, es lo que se está usando ahora, que es tratar de pasar las Navidades en Londres y en lugares así. Exactamente. Vamos con No, los pero titulares. ¿sabes lo que? Sí, Rafa. Después les puedo contar una pequeña impresión europea que me pasó ahora. Después de los titulares nos cuentas la anécdota. Sí. Prepárala por mientras. Lunes Claro, 28 de diciembre, este es el Día de los Inocentes. Entonces todas las noticias van a ser falsas. Pero no. se usa poco lo de esto. No, la última Qué noticia. pena, No, era súper entretenido. no, digo, la cuarta sale con titulares falsos. El 71%. Momento, Santiago, la mínima será de 16, la máxima será de 32 grados y en el día de ayer la temperatura era insoportable. Un 71% de los alumnos de los colegios municipales obtuvo menos de 500 puntos en la PSU. Y hasta el 31 Un 79. de diciembre se va a extender el proceso de admisión. La Universidad Finisterra fue la última entidad en incorporarse al beneficio de la gratuidad. Hay otras que definitivamente dijeron que no. Muy pocas, de 33, 3 creo. Todo el resto dijeron que sí. José Miguel Insulza se reunirá en enero con los abogados internacionales que defenderán a Chile ante la Haya. Y el Ejecutivo y los senadores acordaron modificar la figura de intendente por, comillas, el gobernador regional que va a asumir por elección directa. El oficialismo analizará la posibilidad de llegar a acuerdos con Revolución Democrática para las elecciones municipales. Y en el caso Penta, la defensa del ex subsecretario Pablo Wagner inició ya las conversaciones con la Fiscalía para buscar un juicio abreviado. En completa normalidad se realizó el retorno de los vehículos tras el fin de semana largo. En tanto, Carabineros reiteró que la cifra de muertos se elevó a 12 durante la jornada, el doble de lo registrado en la misma fecha en 2014.
Y tenemos también que la ONEMI decretó alerta roja para la comuna de Melipilla debido a un incendio forestal en el sector de Los Maitenes. El Papa solidarizó con los migrantes cubanos y llamó a resolver el drama humanitario de los miles de leños que buscan llegar a USA. Y la Asamblea Popular China aprobó una controversial ley antiterrorista que despertó el recelo de Estados Unidos. El presidente Mauricio Macri suspendió sus vacaciones para recorrer las zonas inundadas en Argentina. También otra noticia que estuvo presente el fin de semana respecto del presidente Macri fue que pidió nuevas auditorías para revisar las cifras en la Argentina. Los muertos por los tornados y el mal tiempo en Estados Unidos superan ya las 40 personas. Y a continuación, la anécdota. Espérate, antes de la anécdota, Pato, tú hablabas de que Carabineros reiteró que la cifra de muertos se elevó a 12 durante la jornada, sí, el doble de lo registrado en la misma fecha, pero estoy viendo acá también en el portal que son 16 personas que fallecieron durante el fin de semana de Navidad y que la cifra marca una baja respecto del 2014. ¿Y por qué entonces la producción de este programa alaraquea con las muertes en situación en que y hay 300, según Carabineros, hay unas 300 personas que manejaron en estado de ebriedad. Eso ya no se hace. Esas 300 son las que ellos vieron, ¿ah? 300.000 son las que manejaron en serio y 300 las que pillaron. Seguro, total. Son 8:06 de la mañana. Es muy simple, pero ayer fui a Harrods, que es la tienda más elegante de Londres. Rico, aquí me encanta, estoy viendo a lo rico y famoso. ¿Ya? No, pero pasé por adelante, no es que no compré nada ahí. ¿Venden autos con familia? Si compraba algo ahí, pasé adelante porque iba al museo yo, que es gratis. Pero pasando por Harrods vi una cola de gente esperando y vi a 5 o 6 mujeres o más con el velo, otras con burka. Y fíjate que me produjo una especie de enorme repugnancia la idea de que personas que rechazan los valores occidentales cuando se trata de la libertad de la mujer, cuando se trata de la libertad de voto, cuando se trata de consumir o de comprar o de ir a Harrods, no les importa los valores occidentales. ¿Están en contra de la libertad de Botox? ¿De Botox? No sé, porque no pude ver debajo los velos. Pero te juro que esto de las mujeres con velo, no estoy dando el pañuelo porque me parece pañuelo hasta sexy, pero el velo, la burka, te juro que me produce una violencia muy fuerte. Siento que es como un rechazo a algo muy fundamental de Occidente, y entonces no vas a comprar a Harrods. O sea, si vas a vivir como el mundo del lujo y el dinero y el capitalismo, y al mismo tiempo tienes a tu mujer encerrada debajo de un velo, no sé, hay algo que me produjo una contradicción muy fuerte. No sé si estoy siendo pero tengo una duda. ¿Tú culpas a quién? ¿A las mujeres que están con el velo o a los maridos que a quién? ¿Al sistema que le permite usar el velo solo para consumir? No entiendo dónde está la crítica. No estoy culpando a nadie. Estoy diciendo que con todo el cuento que cuando hay atentados y cuando tiran bombas, se cuenta todo el cuento de que son unas víctimas, que son unos pobres seres que en el fondo Occidente los oprime y los hace sufrir. Cuando vemos que se adaptan perfectamente a Occidente cuando se trata de plata, cuando se trata de ir a comprar, están perfectamente occidentalizados, pero cuando se trata de darle a las mujeres los derechos para salir a la calle con la cara libre, ahí se le olvida Occidente. O sea, son solo orientales en algunas cosas, y eso me produce la idea de que sean como fíjate que en Francia, donde los árabes son generalmente marginados y son generalmente mal vistos, entiendo la rabia, entiendo el descontento, pero en Arabia Saudita y en todo este grupo de personas que están ahí... Ahora, no es en Londres que las mujeres pueden ir a comprar tranquilamente a una gran multitienda. Eso es lo que vemos, ese castigo, si no es así, en países como Irak, Irán, son otros los lugares, no es en Londres. Pero después andan diciendo que vivimos en el mundo del pecado y que tenemos que ser degollados todos los de acá, qué sé yo. Pero ellas van con las burkas a comprarse los bembés descapotables a la tienda Harrods. Claro. Eso, ¿sí? ¿Cierto, Rafael? Eso es lo que me pasa. Sí, pues es molesto. No sé, o va a Harrods o te ponen burka, pero las dos cosas me resultan como una especie de... Claro, que ahí deben vender en Harrods unas burkas preciosas. No supongo. Las más elegantes burkas del mercado se venden ahí tejidas por guagua tailandesa. Las tejen. Además es violento, fíjate, que una mujer con velo o con burka a mí me resulta como algo muy violento, fíjate. Yo supongo que ellas serán felices
y lo habrán aceptado algunas de ellas de manera totalmente... pero tú estabas enojado cuando los franceses la prohibieron, ¿o no? Sí, estaba enojado, pero ahora entiendo, fíjate. Sí. O sea, otra cosa es el velo, digamos, el pañuelo. El pañuelo sobre la cabeza me parece perfectamente legítimo, digamos. Eso hasta las viejas, las viejas de pueblos chilenos se lo ponen en la cabeza cuando van a misa todavía. Pero tú dices que en el fondo esto de ir oculta, de ir totalmente oculta por la ciudad. Y lo encuentro violento, fíjate. Pasa también con los jasídicos, que son ¿con los cuántos? Que son estos judíos que usan el sombrero grande. Con los rulitos. Creo que las religiones que no se adaptan como a la modernidad no tienen respeto para mí, no consiguen el respeto que yo... Oye, pero fíjate que el Papa también se pone unos cucuruchos, para arriba, viene sorprendente, y las monjas andan vestidas de una manera bien curiosa también. Sí, pero... Invierno y verano, Pero yo tenía una tía monja que se vestía con falda y todo, no tenía ni un... O sea, esta especie de quedarse pegado en una época. Oye, pero yo tenía una tía monja carmelita, mi tía Toya. Toda de café. Pero estaba encerrada. El té de café estaba encerrada y uno lo único que le podía tocar los dedos, rozar las yemas. Y por ahí pasaba caluga. Filtraba calugas que las tenía. Me bajó como... amoldando para pasarlas por la... Claro, pero tu tía no iba a comprar vestido de monja a una multitienda, po. No, se lo cosía ahí una bigotuda dentro del convento, po. Claro. No sé. Bueno, puede ser que sea una... No, si tenéis razón, yo te encuentro razón, porque además hay un cierto orgullo, hay alguna convicción que los occidentales creo que no estamos defendiendo con dignidad, y que me parece importante enarbolarla. Se llama la libertad de pensamiento, entre otras cosas. Oye, vamos con temas de la actualidad nacional. 3 universidades dijeron que no a la gratuidad. Sí, pero previo a eso me gustaría que también analizamos los porcentajes de la PSU, porque ahí también se radicó la noticia. ¿Qué pasó? Pasó que tuvimos solo 65 puntajes nacionales. Esto en comparación con el año 2014 marcó una brecha gigante. Fueron más de 200 puntajes nacionales los que había tenido el año anterior y ahora 65. La pregunta está, ¿qué pasó? ¿Por qué los jóvenes no pudieron alcanzar mayores puntajes nacionales? Una razón se dice que es porque se incorporó estadística en la PSU de matemática y eso hizo bajar los promedios. Y el otro dato es que... ¿Cómo se incorporó estadística como materia? Como preguntas en la PSU. ¿Y no le gustó? ¿Y el estudiantado no estaba para...? El estudiantado no logró superar el mismo estándar del año pasado. Y lo otro es el corte, digamos, en la lectura de la PSU de lo que refleja. Si tenemos que hay un 71% de los estudiantes de colegios públicos que no alcanzaron los 500 puntos, creo que se repone la discusión respecto de la calidad de la educación. Estamos hablando de 181.000 jóvenes que rindieron la PSU, de lo cual el 56% no alcanzó 500 puntos. Y ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en el año estos alumnos estuvieron en clase? Eso me pregunto yo. Entre paro, toma, retoma, ¿cuánto tiempo esos alumnos estuvieron en clase? Yo creo que muy poco. ¿Hubo muchos paros el año que pasó, ahora que el que estamos dejando? Sí, hubo un paro de profesores que nadie sí reportó. Pero hubo hubo mucha más clase que los años anteriores, claro, ¿no? Sí, que el 2011, pero por estos ejemplo. niños llevan ¿cuántos años? ¿3 años, 4 años? Claro, parado. En educación media. Bueno, pero en el caso de los particulares sí. subvencionados, que digamos para hacer la distinción no solo de los públicos, tampoco fueron el 54% no alcanzó tampoco los 500 puntos en la PSU. Digo, o sea, una cosa es lo público, que son más, pero también en el particular subvencionado, que probablemente no tuvieron tanto paro, porque eran colegios que funcionan, digamos, en otro track, y los jóvenes provenientes de instituciones privadas, solo un 15% no llegó a dicho puntaje, sí, la mayoría. Claro. Entonces pone, creo yo, el tema... O sea, es desigual. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del tema de la desigualdad. Cuando hablamos de la calidad de educación, quiere decir que en estos casos se hace visible el capital social de los niños, más que la educación, ¿no? Y la calidad de los profesores. Yo creo que sí, que también el capital social por una parte, pero también lo que tú aprendes en el colegio, la calidad de la educación, tema que es parte, digamos, de la reforma educacional, cuando se hablaba de al lucro, calidad en la educación. Sí, Rafael.
una prueba estandarizada de pregunta y respuesta, generalmente bastante absurdas ellas, es señal de calidad de educación. O sea, eso es lo que yo quiero tener como joven, y gente que responde A, B, C, D, E, o gente que es capaz de razonar o que es capaz pero esa discusión tiene que ver. Esa discusión es larga, tiene que ver con cuánto la escuela de hoy da respuesta a las necesidades y a las inquietudes de los jóvenes, cuán, comillas, adiestrado está el mundo docente para entregar clases, contenido y acercamiento al, comillas, conocimiento en las salas de clase. Es una discusión súper amplia, pero llevado a lo puntual, sí, yo creo que sí da cuenta del tema de la desigualdad que lo vemos, sí, respecto del acceso a las oportunidades, del acceso al capital social, como dice Pato. Habla de eso. A lo que yo voy, que si en vez de la PSU hiciéramos un bachillerato o alguna prueba de las que existen en el mundo civilizado, digamos, donde hay que hacer ensayos, donde hay que escribir, donde hay que pensar y razonar, sería mucho peor, sería una hecatombe. O sea, ya ni siquiera los colegios, o sea, pues sería igualmente desigual, porque no cambiaría, en eso no cambiaría, tú tienes razón, Claudia, pero ahí ni siquiera los colegios privados, algunos que han sacado buenos puntajes, ni siquiera esto le iría bien. O sea, si hiciéramos una prueba de selección universitaria donde realmente decidiéramos quiénes son los que pueden ir a la universidad y quiénes tienen niveles universitarios, sería una hecatombe total para todo el sistema. O sea, seríamos más igualitarios, porque seríamos todo un fracaso. Sí. Es decir, y eso, o sea, estamos engañándonos un poco con la PSU, porque la PSU ya es una prueba tan fácil y tan tonta, y que tiene tan poco que ver con lo que se estudia después de la universidad, que si ya nos va mal en eso, imagínate cuando hagamos pruebas de verdad. Sí, pero está bien, es como se criticaba también la prueba de aptitud académica, es un sistema. Hay países en los cuales tú no tienes que dar una prueba de ingreso a la universidad, sino que haces un bachillerato. Pero no tenemos eso. Acá ¿Existen países todavía con bachillerato? Yo entiendo que en Francia tú tienes que hacer un bachillerato. ¿Y qué escribí así de respuestas de desarrollo? Y después tú postulas a las universidades en las que quieres estar. En el caso de la Argentina, en la UBA, en la Universidad Pública, digamos, de Buenos Aires, tú haces un bachillerato y después postulas a las carreras que quieres entrar. ¿Y cuántos profesores leen esas pruebas escritas? No tengo idea, no sé cuántos profesores leen, que tampoco sé cuál es el número, cuántos profesores hay en la Argentina, no sé. Porque en Chile, cuando había bachillerato, eran unos cuantos hijos de familia y unos pocos esforzados los que entraban en la universidad. En Estados Unidos yo conozco gente francamente discapacitada que estudiaba en la Universidad Católica, Derecho y cosas así. Es increíble eso. Como aumentado. Oye, y lo otro, respecto, tiene razón Rafael, ¿qué mide la PSU? ¿Mide destrezas? ¿Mide conocimientos? ¿Cuánto vas a aplicar de esos conocimientos en tu vida universitaria? Ese es un punto que me parece interesante pero algo mide, yo creo, porque la gente que le va bien en el colegio más o menos le va bien o mejor en la PSU, ¿no? ¿O hay alguna correlación? No, a mí me fue pésimo en las dos cosas. Bueno, por eso hay una correlación, digamos. No, pero Rafael es un tipo que le dio bien en la vida y no le fue bien en la PSU. No, estoy diciendo otra cosa. Está claro que las innovaciones, los artistas, la creación, no sé qué, es bien difícil que se midan por una PSU. Pero si es que hay correlación, Rafael ha sido consecuente en eso. Fue un mal alumno y fue una mala PSU. En ese sentido hay una correlación. Mediocre. Mediocre. No fue mala, fue mediocre. Fue mediocre, sí, te entiendo. Porque tampoco tú es que sea un mal alumno, sino que eres mediocre. Yo soy mediocre. Sí. Bueno, esa mediocridad de la que nos enorgullecemos los chilenos, digamos, es la que ha sido consignada por esta prueba, ¿no? Yo soy mediocre pero Patricio, porque está muy mal esta prueba, porque yo era muy malo para matemáticas, pero pésimo. Bien. Tan malo que podía no haber ido ese día y me habría ido mejor puntaje que si hubiese ido. O sea, obvio, claro. Pero era muy bueno, por ejemplo, para historia, en que saqué puntaje nacional. En historia, en eso, porque ¿y te entrevistaron? ¿Te entrevistaron? ¿Me entrevistaron? ¿Por puntaje nacional? No me entrevistaron, pero me saqué como 800 puntos. Pero no hay testimonio de que tú hayas tenido puntaje nacional. ¿Hay registro de esto? Pero me fue muy bien, no sé,
no te puedo decir, no hay un registro, no hay un salir en el diario. Yeah. Pero quiero decir que evidentemente como a mí no me interesaba nada la matemática y como no iba a hacer nada con matemática, me fue pésimo. Y como no iba a estudiar nada con matemática, era estúpido que hiciera una prueba de matemática, porque y no obstante lo cual, con el tiempo te fuiste convirtiendo en un maestro de economía. Y ahora soy maestro de economía, imagínate. Sí, si no se sabe, si nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Y la otra pregunta que queda puesta sobre los hacen esta prueba también. Sí. ¿Cuál? Pero una prueba como la PSU, pero no tiene mucha importancia. Lo importante son las pruebas que tú das en la universidad. En las carreras a las que tú quieres postular. Claro, Esas son. Eso acá hay y los ensayos que tú das, y lo más importante es el ensayo que tú das para decirle a la universidad por qué quieres estudiar ahí. Eso es lo que da mayor puntaje. Exactamente. Oye, pero el otro punto que yo creo que tiene el resultado de la PSU, es lo sorprendente que fue la baja en los puntajes nacionales, pero también ¿qué significa esto en términos de la discusión de la gratuidad? Son más los alumnos que pueden ingresar, o sea, el Mineduc hay un piso en el que tú puedes acceder a la gratuidad. Pero no tiene relación con el puntaje, ¿no? Claro que sí, o sea, si tú tienes que tener un mínimo de tantos puntos para poder ingresar y acceder a la gratuidad, tiene que ver también. No tenés que ser de un determinado quintil. Tienes que ser de un determinado quintil y tienes que tener también buenas notas, que te haya ido bien en la PSU, que accedas, claro, también eso. Pero si, espérate, pero si yo tengo las notas que tengo y accedo y puedo entrar a una carrera en una universidad de las que accedió a la gratuidad. Tengo más condiciones que sencillamente el quintil de el Ministerio de Educación te pide que el resultado mínimo exigido son 500 puntos. Claro. Tienes que acceder como mínimo a los 500 puntos. Oye, ya, tres universidades decidieron quedar fuera: la Adolfo Ibáñez, la Los Andes y la Mayor. Esas son las que quedaron fuera, sí. ¿No? Y otras 30 quedaron dentro. Que ingresaron. No sé qué les parece a ustedes eso. Yo sé que a mí me impresiona mucho que este año haya terminado con esto, con el acuerdo sobre la gratuidad de la educación superior. Yo pensaba que eso se podía demorar muchísimo más de lo que tenía incluso pensado el gobierno, que antes tenían que haber muchas más peleas de las que hubieron, y que primero iban a pasar muchas cosas en la educación básica y media antes de la superior. Al revés de lo que a algunos les pasan de impresionarse por las torpezas con las que se ha construido esto, son unánimes, digamos, en la opinión pública, pero que a pesar de las torpezas hayamos llegado a esto, a mí no deja de sorprenderme. Y yo creo que el próximo año cuando esto esté en funciones, se van a olvidar se van a ir olvidando progresivamente las torpezas y va a ir quedando la reforma instalada. Ahora, sí. Si esto hubiese sido planificado, si esto fuera una estrategia, digamos, del gobierno, serían para darle el premio Nobel de estrategia, digamos, serían unos políticos aviesados. ¿Por qué? ¿Porque fueron sorteando todas las dificultades? Porque lograron mejorar una reforma, lograron que la derecha trabajara para la izquierda de alguna forma. La derecha trabajó para reformar ideas que ajenas a ellos, digamos. La última pelea de la derecha no fue en contra de la gratuidad, fue más gratuidad. Fue argumentar que aquí había una discriminación, que habían muchos que quedaban fuera de la gratuidad, la aspiración por más gratuidad. Eso se debería estudiar en ciencia política como un triunfo total. Como yo sé y como Pato sabe y como tú, Claudia, que no fue para nada planeado, sino que fue hecho a trastabillones. Y entre pelea entre un grupo y otro dentro de la moneda, uno no puede celebrarlo como una victoria de la clarividencia y el maquiavelismo, digamos. Pero es realmente impresionante, y eso habla de lo que está pasando en Chile, que el debate está a la izquierda y que la derecha solo puede reformar lo que ya está en el debate público hacia la izquierda. O sea, el problema era cuánta gratuidad, no, el problema no era, se trató de plantear durante el comienzo del año si la gratuidad era buena o mala, y todavía está Andrés Velasco hablando de que la gratuidad no es buena, pero está solo. Ya ni en la UDI se habla de que la gratuidad, por supuesto que la gente opina en la UDI que la gratuidad es mala en sí, pero oye, y a mí me decía que incluso hay universidades, por ejemplo la Adolfo Ibáñez, que no rechazó la gratuidad tampoco de plano.
así como... Eso dijo Andrés Benítez, sí. No, Andrés Benítez no la rechazó de plano, sino que... no, dijo que iba a esperar un par de años. Esto es por un ratito nomás, para ver cómo van las cosas. Yo huelo que ahí había una disputa no menor entre el mundo académico y Benítez y el mundo de los dueños de la universidad. Porque es claro, digamos, que la universidad, para mantenerse dentro de ciertos estándares de respetabilidad chilena, en el conjunto de las universidades, tiene que estar en el grupo. Tiene que estar en el grupo. Desde el minuto que la Universidad Católica se metió, después la Portal, yo creo que de las explicaciones más, o sea, la que más iluminada en ese sentido, más asertiva, fue la del rector de la Universidad Católica hace 2 domingos atrás, en que explicaba por qué la Universidad Católica se sumaba a la gratuidad. Y él lo decía muy abiertamente, decía, porque nosotros esta es una discusión muy importante y aunque no podemos quedar fuera, tenemos que estar en la discusión participando desde adentro. Entonces ahí me pareció que era muy... Oye, y lo otro tiene que... Es importante, sí, dale. Importante que se esté dividiendo esta idea del CRUCH, ¿cómo se llama? Que además cuya gran obra es la PSU y la prueba de actitud. Gente que ha hecho la prueba de actitud y la PSU no puede reclamar para sí privilegios algunos, más bien deberían ponerse un curucho en la cabeza y esconderse. Oye, pero el curucho al final lo que va pasando es que hay universidades... Ya no existe, eso es lo bueno, se destruyó. Se fue destruyendo o bien se va ampliando. O sea... Claro, o se va ampliando hasta desfigurarse. Pero se está creando el núcleo de universidades estatales, que me parece muy importante dividir las universidades estatales de las universidades que tienen tradición estatal, como la Católica, como la Universidad Austral. Onda estatal. Que era importante eso y se está haciendo algo. Sí, es verdad. Solo para añadir algo respecto, los requisitos de los jóvenes para postular a la gratuidad en estas 30 universidades que se están lo más enredados que hay los jóvenes, no cachan qué diablo está pasando con sus vidas. Algunos requisitos son que el estudiante pertenezca al 50% más vulnerable del país, es decir, que tenga un ingreso menor a 150.000 pesos por cada integrante del grupo familiar. Además, tienen que matricularse en alguna universidad de estas adscritas en la gratuidad, y que el alumno no tenga ningún grado de licenciatura o título profesional previo obtenido en alguna institución nacional o extranjera. O sea, que entra a la universidad por primera vez. Se deja claro que en el caso de tener un título técnico de nivel superior, el estudiante va a poder acceder a la gratuidad si se matricula en una carrera conducente a título profesional, o sea, al salto. En caso de estar en la educación superior, el estudiante no podrá exceder la duración formal de la carrera. Y le piden puntaje, ¿no? 500 puntos. 500 puntos. ¿Y existen carreras de menos de 500 puntos también? ¿Existirán? En la universidad yo creo seguro que sí, ¿Tú crees que sí? No, yo creo que no. Lo supongo, sí. ¿Cómo no van a haber unas carreras de 300, 320? No, filosofía Medicina tiene más. Pasa que todo va cambiando todos los años porque es de acuerdo al último puntaje que ingresó a tal carrera. Venía en una, creo que la revista que pasa hace 2 semanas, el ranking de con cuánto fue que entró el último alumno de la carrera el año pasado. No hay un estándar. Va cambiando año a año. Y han cambiado harto en los últimos tiempos los lugares, digamos, la pole position de las universidades en las distintas carreras, o más o menos permanecen estables. O sea, por ejemplo, no sé, en los más altos de Derecho se van a la Chile y a la Católica todavía y para siempre. Los más altos de Ingeniería se van. Bueno, en la discusión, y tuvimos acá al rector Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile hace muy poco, hablando justamente de eso, que las universidades tradicionales, por así llamarlas, siguen teniendo y siendo primera prioridad para los alumnos con mejores puntajes nacionales. Sí. Eso es lo que señalaba. Sí. Se entiende que así sea. Ahora, oye, el otro este fin de semana. Sí. El problema va a ser este que estamos viendo ahora, que los alumnos llegan con 500 puntos, de que la preparación es muy baja, de que estamos dando gratuidad, pero vamos encontrando con un sistema universitario en que van a ser colegios, digamos. O sea, la idea de que la universidad sea una especie como el agua potable o el gas, algo que está en la casa, es una idea totalmente... yo nunca la había escuchado, digamos, que la universidad es como una especie de necesidad. La universidad crea élite y la universidad es de por sí elitista y de por sí competitiva, digamos, porque así está hecha. Es decir, la universidad no está hecha para dar
conocimientos básicos para una sociedad. Para eso está el colegio. Por eso, estoy de acuerdo con eso. Su trabajo. Es una de las confusiones más graves de todo este enredo, de toda esta. Y yo creo que por eso también es súper necesario. El trabajo del colegio. Yo creo que por eso el bachillerato también es un muy buen filtro, es una transición interesante hacia la universidad. Y una sociedad no tendría por qué consignar y aceptar y consagrar que un abogado y que un determinado título profesional tiene que tener un éxito más asegurado que un técnico. Pero lo tiene. Esa, de momento, yo creo que va a mutar y debe estar mutando fuertemente. En Europa eso está mutando. No, pero en estos momentos debe estar mutando. Una persona que estudia, Derecho en la Universidad de las Américas y que tiene no sé si es lo mismo que una persona que tiene, que atroz lo que voy a decir, pero probablemente el prestigio que tiene un abogado que sale de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, es distinto al que tiene de la Universidad Mayor, por ejemplo. Por supuesto. Que atroz lo que estoy diciendo, pero sigue siendo... pero a eso es lo que voy. O sea, el que va a estudiar Derecho en una universidad mala no tendría por qué pensar que va a irle mejor en la vida y tener mejores ingresos que el que estudia una carrera técnico profesional bien capacitada y bien dispuesta. Está muy Entonces arraigado. Hay que sacarle a la gente, habría que sacarle no artificiosamente, sino que demostrarle que no es necesario entrar a la universidad. Eso es lo que tendría que pasar. Pero está muy arraigado en la sociedad chilena la necesidad de que tu hijo, para hacer el cambio, yo estoy pensando en la gran clase media y en esos sectores populares de clase media que subió a clase media, pero que viven una fragilidad que rápidamente podría caer en la pobreza si uno de los papás pierde el trabajo, si alguien se enferma. Para ellos, que un hijo entre a la universidad hace toda la diferencia, es un cambio de destino. Lo ha dicho el expresidente Lagos insistentemente. Es una barbaridad. Que lo que ha pasado en Chile es que hay un número muy importante que es primera generación que va a la universidad. Claro. Y eso hace. ¿Pero cuántos millonarios conocen ustedes que son técnicos profesionales? En Chile. Ahora hay un candidato a presidente. Osandón. ¿Quién es? Osandón. ¿Es técnico profesional? Sí, en ACAP. Osandón. Bueno, son entonces está bien. Pero 8:31 de la mañana. Pero Ricardo Claro fue uno de los hombres más ricos de Chile, era abogado. Claro. Y a través del derecho se fue como... Estuvo en una oficina, Claro, es que la oficina de los Claros... Bueno, las oficinas de abogados antes tenían muy buenos apellidos. En el camino a todo mutado. Son 8:31. ¿Leyeron usted en El País? ¿Qué? La historia de este científico que probó que todo esto, la homeopatía, la acupuntura, la hidrología, eran todo científicamente completamente mentira, y que el príncipe Carlos se enojó mucho y lo quería echar de Inglaterra. ¿Por qué el príncipe Carlos es homeópata? O sea, es fanático de la homeopatía. Habría que ver el estudio, porque de la sexopatía también. Hay muchas personas le funciona perfectamente la homeopatía. Alemania es un país que tiene es cuna. No, es cuna en los avances de medicina homeopática, antroposófica, medicina biológica. Por culpa del príncipe ¿Qué Carlos. es medicina biológica? Es una nueva que se llama medicina biológica. ¿Pero ya existen medicinas no biológicas? Así se llama, medicina biológica alemana. Hay laboratorios. Está probado que no son las 8:32 y estamos esperando solo ahí, a propósito de esa historia, Martín Caparrós ha hablado de una historia muy interesante que fue como la nieta de la abuela Máxima, ahora se me acaba de borrar el nombre, de la Plaza de Mayo. Todo el mundo, toda la Argentina estaba feliz porque había encontrado a su nieta y el examen de ADN así lo confirmaba. Pero resultó que no era. Sí. Esa historia también es muy potente. Pero no es buena fide ella, ¿no? Te busco el nombre porque se me voló. Vamos. Ahora todo será distinto con tus tarjetas de crédito Corbanca, fin de año, vacaciones, todo lo que imaginas hasta en 12 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl. Algunos buscan impactar a las multitudes con la música, son capaces de liberar sus emociones. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/drive to be. Vamos y volvemos en Desde Cero, son 8:33 de la mañana. En Radio Cero, Desde Cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de Pascua. Y de regalo, amigo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar,
En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:35. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. Estamos de vuelta. Ahí lo tenemos virtual. Lo tenemos viendo en Londres. No lo puedo ver. No sale de más caro. ¿Cómo estáis? Te vedo. Pucha, qué pena no haber estado con Acuérdense que soy Karin Conía. La Karen Dogenbaile y la Karin Coní Evesberger. De perro. Evesberger. Oye, nos mandaron unos videos para acá, unos videos de don Francisco que cuando llegaban los igualitos, qué divertido esa cuestión, y llegaba una que decía que era igual a Evesberger. Y no pudo. No pudo, le fue totalmente imposible decir igual a quién era, Evesberger. Es que nadie puede llamarse como yo. Yo le decía, fíjate que divertido esto. Llega un inmigrante español que se llama Fernández y a la segunda generación es chileno, y yo, que me considero más chileno que los porotos, me llamo Karina Evesberger. ¿Cómo explico que soy de acá? No te gastes, porque ni con 1000 años. Ahora, eso te hace única e irrepetible. Hay solo una. Pero nací explicando el nombre, el apellido y el segundo apellido. Arens también es difícil, porque la AH, ¿te fijas? Sí. Y la pobre Marlene, que salió Washington Soto, porque le puse como a mi mamá. No, si todo es complicado en mi familia. Pero los otros son normales. Oye, tú son 8:36. ¿Desde cuándo tú siempre en tu vida has tenido esta inquietud política? Perdón, ¿estamos al aire? Estamos al aire totalmente. Ay, no puedo creer. Oye, pero siempre has tenido toda esta inquietud política. Sí, o sea, yo creo que interesarse por las políticas públicas y por la marcha del país, a mí me educaron así. Con mi papá se hablaba todo el día de política en la casa, pero no de pertenecer a partidos necesariamente, sino de tener opinión política. Claro. Ahora, es que todo esto lo estamos hablando porque entró la Karina Evesberger al Consejo Político de Chile Vamos, que ya nos vaya a contar que esto es Chile Vamos, lo mismo que la Alianza por Chile, ¿no? Pero es que lo bueno es que, a ver, se armó un cuento más grande, porque se incorporó Evópoli y se incorporó el PRI, ¿te fijas? Entonces, es una cosa más amplia. Ahora, yo personalmente no voy a militar en partidos, no me interesa la política como para ir a una elección, nada de eso. Pero me pareció interesante que se formara por fin una especie de consejo político, que le llaman, que ojalá sirva para algo, pero tengo la esperanza, y que incorporaron a muchos independientes. La idea es ir como independiente y tener una opinión, o sea, no recibir órdenes de partido. Pero esa derecha actual, la derecha actual que está formateada en los partidos Renovación Nacional, la UDI, ¿te inspira? ¿Es una derecha que te gusta? ¿Una derecha que fue derivando hacia dónde? No, a mí fíjate que no me inspira ni me gusta mucho como se ha planteado. Y yo tengo la sensación, o sea, si tú estudias un poco el liberalismo político y el liberalismo económico, viene de Europa cuando la sociedad civil se fue contra las monarquías absolutas y sacaron la idea de que tú eres responsable de tus propios actos, de que tú eres igual ante la ley, y que esto es lo que inspiró también a los parlamentos europeos. Desde la Carta Magna de 1215 ya se hablaba que nadie podía estar sobre la ley, ni siquiera el rey, y eso como que de repente yo tengo la sensación de que no ha permeado totalmente en el espectro político chileno en general. O sea, yo veo que apenas alguien adquiere un poquito de poder, siente que puede ir a influir en las instituciones, en fin, y me encantaría poder influir en el sentido de entender que la política es la marcha del país, pero nunca jamás debe ser para tratar de torcerle la nariz a las instituciones. ¿Te fijas? Tienen que correr por su propio camino y ser respetadas. Y para eso se necesita formar a los niños desde chicos en valores cívicos. ¿Cuáles son esos valores cívicos? En tu parecer que están faltando. Claro, pero de partida el respeto y el que tú puedas discutir y disentir en política y no por eso desprestigiar a la persona.
A mí me impresionó mucho una vez que me convidaron a Estados Unidos, el Departamento de Estado, a participar en programas políticos allá, y las reuniones de pauta eran, tú podías criticar el trabajo que había hecho la otra persona, y la otra persona no lo tomaba personal. O sea, esto de poder discutir, y no por eso irse inmediatamente en el tema personal, y tú sentir que te están liquidando como personas porque te dijeron que no habías hecho bien algo, es algo que falta en Chile. Tenemos que aprender a discutir y valorar al opositor. Y otra cosa que también perdón. Me hablaba el otro día con un amigo que decía que en su Facebook todos sus amigos de derecha, todo lo que ponían eran burlas contra la presidenta, chistes, alarmas, jamás y que sus amigos de centro izquierda eran como más, ponían cosas distintas. Yo no tengo esa impresión. No, pero al revés, pero cuando estaba Piñera presidente también pasaba lo mismo. No. El izquierdista chileno se va al cogote porque considera que todo el que no piensa como él es una mierda. Y esa cosa es bastante escandalosa, digamos. Eso es bastante escandaloso. O sea, el no entrar en el debate de ideas, sino que en el juicio moral de las ideas del otro también es algo bastante indignante. Yo lo encuentro también. Y creo que podemos... Mira, a mí me representa mucho más que cualquier derecha latinoamericana, mucho más, aquí me va a salir el gen alemán, que atroz, pero es verdad que me encanta lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con Konrad Adenauer y con Ludwig Erhard, que echaron a andar esto que se llamó la economía social de mercado, en la cual, si bien ponían el énfasis en la persona y en el desarrollo dependía de las personas y no de lo que hiciera el Estado, pero el Estado tenía una importancia total en la parte como social de apoyar a los que se quedaron atrás. ¿Se llama demócrata cristiano? No, fíjate, no. Se demoraron como 50 años la derecha en ponerle la palabra social a esto que les gustó. Bueno, sí, es verdad, les costó esa parte, pero yo creo que la democracia cristiana en Chile ha ido evolucionando, por supuesto, pero en su momento no representaba exactamente lo que era Konrad Adenauer. ¿Qué representa hoy día, Karin, la derecha, a tu juicio? No sé, Claudia, pero debe existir. Lo que yo siento es que tanto como la izquierda como la derecha tienen que existir porque tienen que defender ciertos valores que ambos son necesarios. Yo creo que la izquierda en su momento, e incluso el Partido Comunista en Europa surgió porque después de la industrialización, de verdad que hubo mucho este trabajo en cadena, en que había hasta niños trabajando y todo, tuvo que salir leyes sociales que fueran como a un extremo tal vez de exigir que derechos sociales que no se pueden en su máxima expresión siempre cumplir, pero tienen que estar como ideales ahí, ¿te fijas? Y por otro lado, la derecha cumple con el rol de recordar que no podemos todo depender de un Estado, de unos burócratas que van a decidir por ti, sino que yo creo profundamente en el valor de los individuos. Yo creo que el motor del desarrollo está en las empresas privadas, en las personas privadas, en la medida que todo esto se haga dentro de un juego político justo. Oye, Karin, pero en Chile, estamos con Karin Ebsberger. Con un trauma en torno a todo este debate, porque me parece que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que debe existir la derecha y la izquierda y todos debemos debatir y que a uno le hace bien el otro, o sea, a la izquierda le hace bien la derecha y la derecha le hace bien la izquierda. Pero en Chile esta cosa ha terminado un par de veces en baños de sangre, entonces, ¿cómo se vive eso, digamos? Mira, Rafa, yo sé que podemos seguirnos sacando los ojos diciendo lo que pasó el 70 o el 73 o el no sé cuándo, pero que yo quiero tener una mirada de futuro. Yo tengo 5 hijos y yo les trato de hablar más del futuro que de estas peleas para atrás. Porque para ellos esto que de la UP y del golpe militar y todo, es como cuando mi papá me hablaba de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para él fue reciente, para mí era como de la época de los mamuts. ¿Te fijas? O sea, los niños no lo vivieron, les da lata. En cambio, lo interesante es ir mirando para adelante. Aquí tenemos casi todo el mundo político de momento que participó todavía de ese dilema. Sí, pero te digo, Pato, realmente yo creo que tenemos que mirar para adelante porque tenemos que pensar en qué clase de sociedad queremos construir. Hablamos todo el día de educación, de cómo financiar la educación, y yo creo que tenemos un problema mucho más profundo. Tenemos que pensar cuál es el sentido del desarrollo que queremos dar a este país. O sea, queremos seguir solamente pensando el crecimiento, el PIB,
que es lo único importante, eso no es sinónimo de desarrollo. Bueno, ¿y tú le vas a ayudarnos a este país a explicarle a tus congéneres de la derecha que no todo es crecimiento? Lo dije fuerte y claro, y me pelaron harto, pero lo dije fuerte y claro en el inicio de este consejo político, y dije que estaba Sebastián Piñera, y estaba todo el mundo ahí, y yo le dije, mira, para mí crecimiento es muy importante, y yo creo que una de las cosas que hay que valorar del gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Piñera, es que fue realmente un momento en que se hizo bien la parte económica, ¿te fijas? Pero todavía como país, no lo puede hacer un gobierno en 4 años, como país nos falta entender que crecimiento y PIB no es sinónimo de desarrollo, porque por eso, si fuera por eso, los países, ponte tú, que exportan petróleo, que tienen un tremendo PIB, si tú divides por número de habitantes lo que ellos tienen en plata, pero no son desarrollados. Y países europeos, bueno, siempre se dice lo mismo, es casi un cliché, pero es verdad. Países pobres en recursos naturales, como puede ser Suiza, la misma Italia, Alemania, no tienen recursos naturales, Francia, y sin embargo, ¿qué es lo que han logrado? Han logrado una cierta cohesión nacional. Yo creo que el desarrollo es una actitud mental, siempre lo vengo diciendo, de que creamos que hay ciertos valores que nos unen, que nos dan cierta identidad y que tenemos un cierto respeto cívico. Pero Karin, la política, yo siento que en tu postura hay las ganas, bueno, la necesidad. Hoy día es el Día de los Inocentes, sí, claro. Así que van a encontrar lo más inocentona que hay. Yo creo que estoy siendo el loco aquí, probablemente. Claro que estoy de acuerdo contigo. Pero no, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero pienso en la política cotidiana, en la política por el cupo, en los casos que hemos visto financiamiento en la política. Mal, pues. Pero no teníamos... En lo que pasó también en el gobierno de Piñera, de subsecretario, o sea, donde la palabra cohecho existe. Entonces digo, que cómo llevar todo estos buenos deseos a un mundo donde yo también creo que la política es, o sea, esencial en un sistema democrático, pero en que esto está como... Bueno, por eso insisto, Claudia, que tenemos que hablar desde chiquititos, en las familias, pero después desde el pre-kinder, en el jardín, en todos lados, a los niños, de lo que es el respeto cívico, y que el respeto por la ley es re importante, porque la ley que parece como que me limita en mi libertad, en el fondo me garantiza la libertad, porque eso hace que también el del lado me va a respetar si yo respeto. Ahora, ahí caemos en un tema que somos unos leguleyos tremendos. En Chile sacamos leyes tras leyes tras leyes, pero mientras no haya un consenso en el espíritu, esas leyes no van a servir. Pero a mí me viene la siguiente duda, que no sé cuál es tu impresión de tu sector, de la derecha chilena, digamos. Pero no soy tan de derecha. Bueno, yo me siento como bien liberal, fíjate. Ya, está bien. Para el nombre que le queramos. Insisto, como independiente este consejo político, que solamente va a tener un rol como intelectual. Yo no voy a estar en una elección. El nombre que le queramos poner. Y perdona, Pato, que te interrumpa, pero además estoy contra la idea de que a los chilenos se nos considere o consumidores o votantes cuando hay una elección. O sea, somos integrales, sí, tenemos que tener una sociedad mucho más integral. ¿Tú no tienes la impresión de que justamente lo que falta por esos barrios, digamos, es entender que todos los chilenos forman parte igualmente de la comunidad en la que sus dirigentes participan? Porque, a ver, te lo digo de esta manera, si algo me parece que el mundo de la centroizquierda tenía una superioridad respecto al de la derecha, tiene que ver con la organización social, con la participación de los lugares más recónditos, con entender que no todos tienen que provenir de los mismos colegios y con entender que hay experiencias distintas que aportan a la construcción de una comunidad. O sea, que no bastaría, por ejemplo, para ponerlo en tus palabras, con los equilibrios macroeconómicos o con el crecimiento, sino que pueda haber un tipo que es remero y que tiene una experiencia de su vida pegado al mar, que es tan necesaria como la del que viene de MIT con no sé qué estudio. Pero qué duda cabe. ¿No te parece que hay algo de eso que falta todavía en la derecha? Pero absolutamente, Pato, falta en la derecha y falta en el país en general. Porque te voy a decir que a mí me tocó el otro día en un avión un conspicuo señor de extrema izquierda, te diría yo, que vieras tú como empoderado estaba en su asiento de primera y manduqueando a todo el mundo. O sea, de verdad, las personas que se empoderan, se les olvida que existe gente que detrás de ellos también y que tienen los mismos derechos. O sea, es un problema de nosotros como nacionalidad. No ¿Existe una extrema izquierda en Chile? Ni idea, no, pero te quiero decir desde su punto... No debe haber, no tengo idea, y también existe extrema... No tengo idea, pero no están influyendo fuertemente en este minuto, claramente, por suerte. Mira, ¿sabes qué? Hablemos de las cosas positivas que tiene este país, porque estamos muy autoflagelantes en realidad, pero mal que mal,
tuvimos desde una democracia en que, si tú me preguntas a mí, los presidentes Elwin, Frey, Lagos, la misma presidenta Bachelet, Sebastián Piñera, en fin, son igual gente, te pueden gustar más unos que otros, puedes criticarles montones de cosas, pero no estamos hablando de un populismo terrible, no estamos hablando de gente del nivel que hay en otros países latinoamericanos. O sea, tenemos que estar un poco orgullosos también que hemos construido ciertas instituciones, país re pobre, que está al final del mundo, cayéndose del mapa, y que lo más bien que tenemos ciertos valores cívicos también, aunque encuentro que faltan muchos, pero tenemos un cierto bagaje democrático y respetuoso que también vale. Sí. Hay... Ahora, Rafa. Mi candidato Jorge Tarut dijo ayer en Twitter que este ha sido el peor año de la democracia del año 90. Y yo me puse a pensar y empecé a pensar que quizás era al revés, que este era el mejor año de la democracia en Chile. Porque por primera vez se desnudan una cantidad de teje y maneja que hacían que la democracia chilena fuera bastante una pantomima. O sea, si las empresas pagaban por senadores y diputados para hacer las leyes, eso no es democracia en ninguna parte del mundo, eso se llama clientelismo. Entonces, no estaremos viviendo como un despertar de un... Es muy doloroso, pero es muy cierto. ¿De una conciencia democrática que no teníamos? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que esto de limpiar las heridas, de sacar la pus, de sacar adelante, de remover las instituciones, como desde la iglesia hasta el fútbol, pasando por la política, en fin. Yo creo que es bueno, pues, si teníamos que hacer este proceso. No cabe ninguna duda. Yo creo que nadie piensa que deberíamos volver para atrás en que todo se tapaba. Así que está bien. Claro, porque además es bien inocente imaginarse que todas las cosas que vimos este año nacieron este año. Las vimos este año. Exacto. O sea, no. Pero en ese ver, yo creo que cuando uno ve, y en ese interesante, se cayó como Rafael. se nos cae. Es importante ver de que sí, pero se nos cayó tu... No, que tú tienes, se te abren los ojos, cae la iglesia como autoridad moral y creíble, caen los partidos políticos y su legitimidad, cae el fútbol. Todo el mundo tenía cuitas al interior. Entonces, hay un acto de maduración de la sociedad en esto, pero también hay un desencanto. Entonces yo digo, ¿de dónde se agarra uno? ¿O no tiene que agarrarse de ningún lado? A mí lo que me ha gustado de este año, porque más que los sectores que tú estás diciendo, es como la caída de los jefes. O sea, son los cabecillas los que pasaron a estar más cerca de la cola, o por lo menos a ser igualados. Esa caída de los jefes, esa ruptura del respeto con la autoridad, a mí tiene una parte que no puede sino entusiasmarme, ¿eh? Porque lo otro si no era como la reverencia real. Exacto. O sea, es como que existe una casta que nace mejor y que habita mejor en el mundo y que son santones. Y aquí no es solo la iglesia, son los cardenales. No son solo los ricos, son los más ricos. No son solo los políticos, son las dirigencias máximas de los partidos. O sea, es como le tocó, digamos, a la cúpula, a la parte de más arriba de la pirámide. Es que pasa algo, un fenómeno, no sé si sea humano o sea un problema de acá, de Chile, pero hay una cosa de que cuando las personas sienten que son o muy ricos o muy importantes o están muy encumbrados en un partido o en lo que sea, creen que están por sobre un poco el espíritu de las leyes, creen que pueden ir a un fiscal nacional y decirle, mire, ¿sabe que me va a apurarme este proceso? O no tengo idea. O sea, a ti o a mí no se nos ocurriría, si tenemos un problema con la justicia, ir a donde un poder de la República y tratar de influir ahí. O sea, como el Euromate cuando va a la fiscalía. Bueno, no quiero nombrar personas, pero lo encuentro terrible que haya gente que piense que puede ser una cosa así. Entonces, realmente, ¿qué pasa en la cabeza de esas personas que se desubican a tal punto de que porque tienen más que otros pueden tener también más influencia, o sea, decidir por todos nosotros o influir en los poderes de la República, si es que no puede ser una cosa así? Ahora, el gran problema de la política, o sea, yo creo que la política se trata de cómo tú concilias las libertades individuales, que yo creo que es el gran logro de Occidente a través de la historia. Si tú me preguntas qué yo rescato de Europa y de todo lo que, aunque todo se está removiendo en este minuto, es la sociedad de libertades, en que en realidad las personas tienen garantías ante la ley, cosa que no pasa en la mayoría de las sociedades orientales. ¿Te fijas? Entonces eso es una cosa muy interesante. No pasa en el Islam, no pasa todavía en China, no pasa en otras culturas. Y eso es maravilloso, y esto
hay que destacarlo y reservarlo. Pero la política se trata de cómo tú concilias estas libertades personales con el principio de autoridad. Esa es la política, porque tú tienes que ordenarte y tienes que enseñar el respeto desde chicos hacia la autoridad. Sin autoridad es un desgobierno y eso es lo peor. Oye, y ahí por eso es que yo alego en lo que falta es la educación cívica, que a lo mejor es latero el nombre, hay que decirle educación ciudadana. Pero cuando se propuso esto de la educación cívica a propósito de la nueva constitución, saltaron es que ¿sabes lo que pasa, Pato? Que se puso como, queremos esto específico para esto. No, yo entiendo que la educación ciudadana desde los niños. Fíjate que mira, Estados Unidos tiene montones de efectos en su política exterior. Yo soy bien crítica y me cargó la invasión a Irak, etcétera. Pero su sociedad tiene una cosa muy buena, que el inmigrante que llega al tiro entiende cuáles son sus derechos ciudadanos y también sus deberes ciudadanos. Algo hace bien el sistema que te incorpora. Incluso cuando uno va, yo por lo menos manejo más ordenada en Estados Unidos que en Chile, porque llego a la esquina y sé que me toca a mí y después le toca al otro. Y hay un orden natural, la gente lo entiende y lo respeta. Me respetan a mí y yo respeto a los otros al tiro. Yo encuentro, Karin, que mirado el Cono Sur, Chile es de los países más ordenados en ese sentido. Manejar en Lima a propósito es imposible. ¿Y para qué decir en Argentina? Argentina es el primero que llega a la calle, pasa, no es el semáforo. Y en el caso de Perú uno tiene que aprender a manejar con el filito, en que los autos van encima tuyo y es insoportable. Sí, en México casi no se puede Claudia, andar, pero es que tienes toda la razón y esto del manejo es un detalle. O sea, yo de verdad creo que Chile es un país para los términos latinoamericanos bastante ordenados y no estamos tan peor. Esa es la verdad. Ya, ¿qué es lo que pretende, volvamos al área chica, qué es lo que pretende Chile Vamos en relación a la coalición anterior? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué paso da? Pato, yo soy la más novata del grupo. Te lo pregunto porque la vez pasada, la primera campaña de Sebastián Piñera, también inventaron uno, se me olvidó el nombre ahora, también se inventó uno donde metieron, de hecho, a Adolfo Saldívar y al Guatón Flores, y qué sé yo, metieron a una gente. Y que se quiso hacer como algo más amplio. Esto es una vez más la intención de decir que la derecha no es solo la derecha. No tengo respuestas, Pato, porque soy externa en esto. Me convidaron a estar en este comité político, se llama Consejo Político en verdad, y me encantó que incorporaran independiente. Y como yo creo, estoy vieja ya, no tengo nada que perder, yo soy periodista y nunca me he metido en temas así como de la política contingente, pero creo, como me decían mis hijos, tengo 5 hijos y la mayor, la Marlene, es como, bueno, amiga de ustedes, a todo esto no tengo para qué explicarles, que es muy política en el sentido de los eduqué pensando que era importante que, a diferencia de Argentina, la gente que tuvo la suerte de educarse en buenos colegios, en buenas universidades, tiene que involucrarse en cosas de la política, porque el país es importante y porque aquí quiero que vivan mis nietos y quiero que sea un país que funcione. Y esa es mi única razón de estar ahí. Estoy en este consejo político porque quiero decir todo esto que estamos hablando aquí, ahí. Y cuando hay errores internos en la derecha, no estoy ni ahí con no representárselos a los señores. ¿Y qué onda la gente que te haya encontrado? ¿Cuántos consejos han habido desde que tú...? Ninguno. Todavía no. Se formó y... por eso que no tengo... Cuidado con la billetera. Se acaba de formar, pues no. Se acaba de formar y va a haber una primera reunión ahora a principios de enero. Y ahí vamos a estar más claritos. Pero yo insisto, yo voy a ir a decir las cosas, no voy a ir a hacerle la pata a nadie, no estoy aquí para sacarle simpático a nadie, pero tampoco soy una persona negativa que crezco porque estoy todo el día metiendo el dedo en la llaga y siendo pesado con el prójimo. No me gusta ese estilo. Quiero ser propositiva, y voy a insistir mucho en la educación de los niños, pero no solo en esto del financiamiento, que están todo el día hablando de esto que lata, la gente ya se dejó interesar en el tema, sino que es realmente creer que tenemos que preparar niños para que sean mejores personas. Karin, ¿no te pasa? Y más cívicos. Pensando, digamos, desde la sospecha, que normalmente yo siento que estas plataformas, así como la Concertación pasó de Concertación a Nueva Mayoría, sí, es verdad. Y entonces suma a otros partidos, o que la derecha ahora suma a este Chile Vamos para incorporar, normalmente buscan objetivos políticos, objetivos electorales, y que terminen siendo plataformas presidenciales, de todas maneras, más que grandes coaliciones de pensamiento. Sí, no te dan... Bueno, yo creo que sí, Claudia, pero por lo mismo encuentro bueno que hayan metido gente bien rebelde como yo, que son independientes y que
Bueno, si mientras pueda decir algo, me interesa estar ahí. Y si veo que no conduce a ninguna parte... ¿Quiénes te invitaron hoy? Fíjate que me fueron ya... ¿Quiénes son tus amigos del lote acá? Fíjate que yo tengo muchos amigos de todos colores. Esa es una característica de mi familia. O sea, aquí tengo amigos de todos los colores, pero y en periodismo generalmente tú tenías más amigos de izquierda que de derecha, de todas maneras, porque el periodista de por sí es más inquisidor, más contra lo establecido, en fin. De modo que no tengo ni un rollo con eso. Al revés, lo mismo que decía al principio, yo creo que es entretenido discutir sin tirarse en lo personal, contra la persona. Aquí me llamaron los presidentes de partido, cada uno, y conversé largo con cada uno, y yo les dije yo ir realmente como independiente. Y de hecho, me pidieron representar a los independientes en el discurso inaugural, y yo creo que fui tremendamente dura, pero no dije nada nuevo, pues fue como un resumen de mis columnas que vengo escribiendo hace 5 o más años en Mercurio, que lo único que hago es alegar contra todos estos privilegios y estas malas prácticas. Pero me he sacado los ojos alegando contra las malas prácticas, o sea, no he dicho nada nuevo. Rafael. El 1 de enero no va a haber consejo, ¿eh? No creo. Es mala fecha, ¿no? Es malita. ¿Van a ser el primero? No, por ningún motivo. Perdón, no, los primeros días de enero. Un día, no sé si el 4 o el 5. Ya, no. Porque primero uno dice cualquier cosa y está con la boca seca. Por supuesto. Tiene que... Puede salir algo muy entretenido. Sí. Son ya las 9 de la mañana, Karen Evesperger. Con P de perro. Con P de perro. Muchas gracias por estar aquí. Rafael, querido, nos escuchamos mañana y que tengan un buen día. Nos vemos. Chaito. Adiós, muchas gracias. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En Cero son las 9:03. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Di la verdad. Te pillamos con las manos en la masa. Oh my God. Me han descubierto. The secret is the rising crust.